Bueno, Diana, adivina qué. Ay, no. Instalé un nuevo calentador en mi casa y tengo un problema porque es eléctrico, porque ya sabes de que pues hay que reducir nuestra huella de carbono, ¿no? Pero por lo mismo no sé si funciona, la verdad. O sea, no sé cuándo funcione y cuándo no, porque ni siquiera tiene botón ni nada. Así que O sea, solamente hay que rezarle a Dios y esperar que ya salga agua caliente. casi. También rezarle al dios de la electricidad, porque, para la gente que no sepa, aquí en México de repente tenemos, variaciones eléctricas que aparentemente no son comunes en el mundo, ¿eh? O sea, ya cuando vas a países más, con más recursos, digamos, te das cuenta que eso de que se va la luz no debería pasar. Yo no sabía. Sí, qué loco, ¿no? Qué loco, qué loco. Fíjate que eso para mí fue un shock cultural de cuando he vivido fuera de México. ¿Cuántas veces te fue la luz en Estados Unidos cuando viviste en Nunca. Fer vivió como, ¿cuántos años? ¿5? No, 7. 7 años en Estados Unidos y se quejaba. ¿Y en Madrid cuántas veces Ninguna. cuántos años fueron? ¿Tres? 2. ¿2? Que no, pues sí, a mí en el último año se me han ido como, es más, en la última vez creo que se me han ido como 3 veces. No, sencillamente, o sea, aquí vivimos relativamente cerca tú y yo, y esta última 2 semanas, pues ha ido 2, 3 veces, según yo. Ah, sí, cierto, el 15 se nos fue la luz. Qué ¿Se ha cosas, olvidado? ¿no? Realmente te puedo pensar, ¿sabes? Te pone a pensar. Ay, no, no bien que estamos haciendo mal. Oh, muchas cosas. Pero bueno, para eso pueden escuchar nuestra serie México en Transición, donde hablamos acerca de los cambios del Estado mexicano. Comercial. Hola, mi nombre es Fernando y bienvenidos a Andamos Dialogando, el podcast de Anda México. Estoy aquí en esta ocasión únicamente con mi compañera Diana Díaz. Hola, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la regulación de las drogas, lecciones y retos en el mundo. Para esto tenemos a una super invitada, Sara Snap, que en un momento más nos contará Fernando sobre ella. Sara es politóloga por la Universidad de Colorado y maestra en políticas públicas por Harvard. Cofundadora del Instituto RIA en México, ha asesorado gobiernos y organizaciones internacionales en la transformación de las políticas de drogas. Es autora del Diccionario de Drogas y referente en debates sobre regulación, justicia social y reducción de daños en diferentes países. Ha litigado en casos clave ante la Suprema Corte en México y participado en la Comisión Global de Política de Drogas. Su trabajo busca que los nuevos modelos regulatorios no repitan desigualdades, sino que incluyan a quienes más han sufrido a partir de la prohibición. Sara, bienvenida. Hola Fernando, hola Diana, muchas gracias por la invitación. Por fin, aquí estamos. Por fin, después de mucho, mucho tiempo. Eh, pues, Sara, quisiéramos empezar un poquito este episodio en cómo pensamos en la política de drogas, ¿no? A menudo pensamos sobre todo en las drogas. En los últimos años creo que se ha empezado ya a alargar un poquito más el debate, pero siempre hablamos del tema del cannabis, ¿no? Cómo se puede regular de una manera justa, cómo no, y, y cómo es que el prohibicionismo nos ha llevado hacia un fracaso. En este sentido, lo que me gustaría es un poquito empezar entendiendo ¿por qué la guerra contra las drogas se ha considerado un fracaso, ¿no? Desde el tema Calderón lo declaró la guerra contra las drogas, llevamos ya más o menos 15 años. Bueno, aquí en Aquí en México, México. ¿no? Y, Aquí en México, ¿no? Aquí en México, hablando del caso mexicano, llevamos 15 años, pero también en el mundo, ¿no? Ha habido un prohibicionismo que no solamente en el caso de las drogas, sino en otros temas se ha abordado. Y bueno, ¿qué es lo que consideras que es como punto clave? ¿Por qué esto no está funcionando? Bueno, creo que tendremos que pensar, esto ha sido un fracaso para quién, pero también a quién ha beneficiado, ¿no? Entonces, sin duda, si pensemos en las comunidades cultivadoras, si pensemos en las personas usuarias, si pensemos en cualquier persona que se relaciona con los mercados ilegales, ha sido un fracaso en salvaguardar el bienestar de las personas, ¿no? Porque las convenciones internacionales de drogas que empiezan en 1961, bueno, las que actualmente nos rigen, eh, eso era su objetivo, ¿no? Su objetivo era salvaguardar nuestro bienestar, las comunidades, em, y también el objetivo obviamente era
llegar a un mundo sin estas tres plantas. En ese momento, cannabis, hoja de coca y amapola, ¿no? Y el objetivo era dentro de 25 años. Entonces, en 1961 dijeron, nuestro objetivo en 25 años es erradicar del planeta estas tres plantas. Pues entonces echaron muchas ganas a esto, ¿no? Todo el enfoque era en la erradicación de cultivos. ¿Y cuáles fueron los resultados de esto? Pues envenenamos los suelos, desplazamos a comunidades, criminalizamos a las personas y todo el peso estaba encima de los países, entre comillas, productores, ¿no? Y eso es donde entonces ahora vemos, décadas después, cómo ha sido este fracaso. Vemos que el consumo no ha bajado, más bien ha aumentado, se mantiene estable. Vemos que la producción básicamente sigue igual. Hablamos de un efecto globo donde si tú aplastas el globo, pues aumenta en otro, ¿no? El aire se va a otro. Esto es el efecto de cuando erradicamos en un lugar, aumenta en otro, ¿no? El rendimiento de los cultivos de hoja de coca en Colombia solo suben, aunque erradican hectáreas. Con la cannabis igual, ¿no? Entonces, lo que vemos es que una criminalización, el aumento y también la erosión del Estado de Derecho en nuestros países, porque todo esto contribuye a una corrupción cotidiana que personas usuarias pagan, ¿no? O que propias autoridades están involucradas en este negocio ilegal. Entonces, se corrompe el Estado básicamente a través de esto. Y en otro espacio, pues está la justificación de bases militares, de la militarización, de intervenciones foráneas, ¿no? Entonces, Estados Unidos y otros países, pero obviamente Estados Unidos ha sido uno de los promotores más grandes de esta guerra contra las drogas a nivel global. Ellos pueden justificar su intervención en otros países bajo este paraguas muy amplio de la guerra contra las drogas o la erradicación. Y violaciones a los derechos humanos brutales, ¿no? Entonces, esto es donde vemos, ha sido un fracaso en nuestras comunidades y en nuestros países. No nos ha ayudado y al mismo tiempo no hemos llegado, tenemos algunos ejemplos y sé que los vamos a ir platicando, pero no hemos llegado a que muchos países pongan otras propuestas en la mesa. Y esto es donde se vincula también con el estigma y el miedo hacia el consumo, ¿no? Entonces, de que tenemos una narrativa de más de 100 años de que si tú consumes cannabis, te vas a enloquecer y no vas a tener control. Si tú consumes cocaína, te pones súper fuerte y tú puedes cualquier cosa y nadie te puede controlar, ¿no? Tenemos todos estos estereotipos alrededor del consumo, de que si consumes opiáceos vas a estar dormido y no puedes, ¿no? Como que no tienes la posibilidad de dar un consentimiento, por ejemplo. Entonces, tenemos muchas ideas sobre las sustancias. Sin embargo, la evidencia y porque se prohibió usando ese miedo y ese estigma. No se prohibió basada en la realidad de qué tan dañina sea la sustancia, cuánto se utiliza, si hay otros derivados que tal vez son menos potentes, ¿no? Entonces, también otra cosa que la prohibición ha hecho en el sentido del consumo y también del tráfico es que nos impulsa, y esto se llama la ley hierro de la prohibición, nos impulsa hacia productos más potentes, ¿no? Pensemos en cuando el alcohol fue ilegal en Estados Unidos, ¿no? En los 20 y estaba todo el tráfico ilegal desde Canadá. Pues nadie estaba traficando cerveza light, ¿no? Todos estaban traficando así whisky y aguardiente y lo más fuerte posible, porque así el empaque, ¿no? Así la botella es lo más chiquito. Lo mismo con las sustancias ilegales actuales, ¿no? El fentanilo llegó para reemplazar la heroína, para que ya no tengan que negociar con comunidades, ya no tengan una materia prima que tienen que cultivar y que depende entonces del sol, del aire, sino que lo haces en un laboratorio cerca del lugar donde se va a consumir y donde entonces es algo más potente y lo puedes llevar en paquetitos mucho más chiquitos, más compactos, más fácil de traficar y esconder. También no hay un olor como hay con la heroína. Entonces, todas estas cosas son consecuencias de la prohibición que nos lleva a eso. Entonces, nos lleva a mayor riesgos para las personas usuarias. Cuando tal vez una persona que actualmente usa opioides, opiáceos,
podría tomar un té de amapola. Existen tés de amapola, ¿no? Que te alivia un poco, que te relaja, que tal vez te quita un poco el síndrome de abstinencia o fumar opio, ¿no? Entonces, lo que la prohibición hizo es impulsarnos y empujarnos a las sustancias más potentes, más compactas, más fáciles de traficar sin pensar, y esto es donde llegamos a la reducción de riesgos y daños y gestión de placeres como un concepto, de que deberíamos estar ofreciendo una gama de productos de distintas potencias para que una persona puede decidir con información. Yo quiero una cerveza o quiero un caballito de mezcal. Y de ahí tú puedes tomar una decisión. No, hoy voy a tomar mezcal porque me gusta, pero hoy solo quiero tomar unas cervezas. ¿Y cómo va a ser ese efecto en nuestro organismo? Entonces, todo eso, pues, se va mezclando y también diría entonces, el fracaso obviamente ha sido también para nuestra región, como región latinoamericana, pero también ha habido muchos que ganaron de esto, ¿no? Todos los que proveen armas, todos los que proveen helicópteros, todos los que ganan de esta industria de prisiones, de guerra, de militar, eso están ganando, ¿no? Y Claro. ganan a través, sin tener que pagar impuestos. Hay costos a los mercados ilegales también, pero creo que también tenemos que poner en juego como quiénes son los que han ganado y quiénes son los que han perdido, ¿no? Por supuesto. De hecho, aquí tenemos una estadística, que en varios países latinoamericanos más del 60 por ciento de las mujeres presas lo están por delitos menores de drogas, según un reporte de la Organización de Justicia en el 2016. Así que, pues sí creo que nos habla, ¿no? De un tipo de afectación a comunidades de por sí marginadas, ¿no? O sea, comunidades indígenas, afrodescendientes y mujeres en muchos casos, hay que decirlo. Em, No, y y esto lo bueno, vemos como un ujú, indicador, lo ponen como estamos ganando porque hemos encarcelado X números de personas. Y es como, pero ¿eso es el indicador que queremos o queremos estar midiendo el bienestar de las comunidades, su desarrollo económico, ¿no? El alcance a la educación, el alcance a los empleos, todo como cómo están las juventudes? No, mira, encarcelamos a Totalmente. esta. Y esto es donde tenemos que cambiar los indicadores de qué significa, ¿no? El éxito. Perdón por To- interrumpir. no, para nada. Totalmente. Y me parece algo muy interesante esto que mencionas, porque se habla muchísimo, ¿no? Pues hay tantas personas en la cárcel por esto, se ha criminalizado muchísimas personas, desde usuarios que pues a lo mejor son personas que en realidad pues por este tema de traficar un poco más de las sustancias permitidas o algunas otras, ¿no? Que en realidad pues no son tan pues dañinas para la salud. Y pues entran en esta parte de los delitos, ay, como ya nos habían Contra la conocido, salud, ¿no? contra la salud del narcomenudeo. eh, y estas personas que también pues ocupan como mulas, como personas productoras, que incluso pues no tienen pues a lo mejor otra opción, ¿no? Más que producir. Me parece muy importante mencionar y que nos comentes un poco sobre esta parte de cómo es que ha afectado a las comunidades en la región latinoamericana, sobre todo estas comunidades pues o sectores desprotegidos, marginados, pues para poder tener también un poquito esa visión. Sí, cuando pensemos en Afganistán producía la mayoría de la amapola en el mundo, ¿no? Ahora vamos a ver qué sucede porque con la llegada de los talibanes, ellos Mm. prohibieron el cultivo de amapola y vamos a ver cómo eso afecta otra vez el efecto globo, ¿no? Cómo es y el desplazamiento de sustancias, cómo afecta eso la, la, el consumo en Europa, ¿no? México, bueno, la región latinoamericana ha sido la mayor productora de hoja de coca, ¿no? Para hacer la cocaína. Y claramente esa es la sustancia que nos mueve como región eh, y que corrompe, ¿no? Y esto es donde podemos pensar en Colombia y que Colombia produce la mayor cantidad de cocaína en el mundo. Los tres países productores de hoja de coca son Bolivia, Perú y Colombia. eh, Perú y Bolivia tienen sus propias regulaciones donde permiten ciertos cultivos de hoja de coca para la industria, que puede ser para ciertas empresas de refrescos, que no voy a nombrar, que sí utilizan el alcaloide, ¿no? De la hoja de coca y que, por ejemplo, han estado en litigios
con la comunidad NASA en Colombia por el uso del término coca, que tú puedes poner coca en tu marca. Es como, pero Ajá. si eso ha existido desde siempre y ustedes ahora se quieren, ¿no? Extraer toda esa palabra. Ah, Em, pero entonces, eh, Colombia produce la mayor cantidad de cocaína. México antes era el tercer país productor de amapola y heroína en el mundo, después de Afganistán y Burma. Ahora ya no, porque no, en realidad no tenemos datos porque creemos que ya casi no se está produciendo. Y éramos el segundo país productor de cannabis ilegal en el mundo, después de wow. Marruecos. Y Marruecos cultiva cannabis principalmente para hacer hashish que se exporta al mercado europeo. Ah, También es muy difícil tener datos porque son mercados ilegales. Entonces, ¿cómo sacamos datos? Desde las erradicaciones, desde los monitoreos que hace las Naciones Unidas, que hacen los gobiernos. Pero, por ejemplo, en México no hemos levantado una nueva encuesta de consumo de sustancias desde 2015, entonces por 10 años no tenemos datos sobre esto. Pero cuando pensemos en los daños, ustedes ya los dijeron, ¿no? 60% de las mujeres encarceladas son por delitos menores de drogas. En México, 80% de los adolescentes imputados son por delitos de cannabis. Estamos uf, criminalizando a la juventud por cannabis, ¿no? Totalmente. Si pensemos y eso es como, déjalos ir, como que no tienen que estar ahí, porque si pensemos en México que tú puedes, se supone portar hasta 5 gramos de cannabis, pero si te encuentran con 8 y tú no pagas la mordida y te mandan a la cárcel, tú puedes ir a la cárcel por 10 meses a 3 años. 10 meses a 3 años te interrumpe toda tu vida, todo tu plan de vida. Totalmente. Ya no estás con tu familia, ya no vas al trabajo, ya no vas a la escuela. Tú sales de esos, después de esos 10 meses, digamos que es una pena, la pena mínima, 10 meses, tú ya no tienes capital social para poder vincularte de nuevo de forma legal. Lo que tienes son nuevas redes criminales vinculándote con otros delitos. Entonces, lo que Claro. vimos en nuestra región es que ha habido y después vemos, y siempre me entristece mucho, ¿no? Una vez estaba en Argentina ya hace 10 años, algo así, y decían, ¿no? La mexicanización de Argentina, porque había unos asesinatos en la calle de crimen organizado, etcétera, ¿no? Em, en México decíamos la colombianización de México. Y ujú, es Sí, eso, se va haciendo porque no hay una nueva propuesta, porque no estamos intentando hacer algo nuevo. Entonces, lo único que estamos haciendo es arraigándonos, profundizando y apostando una vez más a la prohibición. Esta es la única política pública donde solo demostramos fracasos o demostramos que no estamos logrando nuestros objetivos o indicadores y que decimos, dame más dinero para que sí lo puedo lograr. Pero es como, nunca lo vas a lograr. Nunca vamos a erradicar del planeta estas 3 plantas más todas las otras sustancias que están emergiendo porque ustedes quisieron ir en contra de estas 3 plantas, ¿no? Entonces, Einstein siempre decía, no, la definición de la locura es seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. Y esto es lo que estamos viviendo en América Latina, porque entonces ahora en Ecuador, ¿qué es lo que está sucediendo en Ecuador? Toda la cocaína está pasando por ahí para salir, entonces vemos el surgimiento de estos grandes grupos no estatales que entonces están también utilizando obviamente los recursos que vienen de estos mercados ilegales para poder cometer otros delitos. Si pensemos en todo Centroamérica, son países de tránsito, entre comillas. Si tuviéramos una regulación legal, ya no estaríamos ni teniendo ese término de tránsito porque iría de un país para otro. Entonces, claro. y mucho de esto es como a veces no se paga el trabajo en el camino, se deja el producto para que tú tengas que vender ese producto. Entonces se va aumentando consumos en comunidades que antes no tenían consumos. Entonces, y después si ves cómo va la ruta de cocaína desde mucho está saliendo de Uruguay ahora y también de Brasil, ¿no? De cómo va la cocaína hacia Europa y pasa por África y ahí también es como si la cantidad de cocaína, su valor es más grande que el GDP del país que está pasando, pues ¿cómo vas a enfrentar eso? Entonces Totalmente. estamos perdiendo un montón de recursos en el camino. Estamos y además donde estamos pagando para corromper estos espacios y estos estados y estas autoridades. Un dato importante, por ejemplo, y es que estudio mucho el tema de la cocaína con una organización en Colombia, Instituto RIA ok. con Acción Técnica Social, y es como menos del 2% de las ganancias del mercado de cocaína se queda en el país donde se cultiva la hoja de coca, ¿no? Y donde se hace toda la producción.
mientras Interesante. 68% de los ingresos o del mercado se disfruta en los países donde se consume. Entonces, obviamente las ganancias son mucho mayores en esos países y no en el lugar de origen. Y esto es donde cuando hablamos de una regulación legal, y sé que vamos a llegar a eso en algún momento, como que es pensar cómo vamos a distribuir los recursos de una forma más equitativa en la cadena de producción. Sí, claro. O sea, creo que esto que hemos platicado hasta ahorita y la evidencia que se tiene a la mano, o sea, nos ayuda a desmontar dos mitos, ¿no? Primero, que una mano más dura implica menos drogas o menos consumo. Creo que eso, o sea, ya podemos verificar que eso es falso. O sea, realmente no parece estar funcionando. 100 años de Y no funcionar. sí, no, o sea, mucho tiempo de no funcionar. Y segundo también, que si, y eso es a lo que quisiéramos pasar a continuación, que si las drogas estuvieran más fácilmente disponibles, o bueno, por decirlo de otra forma, despenalizadas, que no hubiera una pena de cárcel o sanción económica por consumo, que toda la gente va a consumir, ¿no? Y que la sociedad va a colapsar. Aquí, de hecho, tenemos un dato, o sea, en Portugal, desde que se despenalizaron las drogas, ha habido menos casos de VIH y sobredosis, según un reporte del 2024. Así que, bueno, quisiéramos pasar más hacia el lado propositivo. O sea, qué lecciones podemos tomar de lugares que han tomado otro tipo de, otro tipo de regulación al respecto de las drogas? Entonces, este, hablemos primero de la cannabis, porque creo que la cannabis es probablemente pues, la droga que más se le da como este tipo de atención, ¿no? En cuanto a la legalización, la despenalización. Así que, bueno, no sé si nos puedes, ayudar aquí, Sara, primero, para que la audiencia sepa, de algunos casos emblemáticos en el mundo de cómo pensar diferente acerca de la cannabis. Sí, claro. Pues creo que tenemos que hablar de Uruguay, porque Uruguay fue el primer país en todo el mundo en decidir regular el mercado para uso adulto de cannabis. Esto fue inédito porque las convenciones internacionales, ya mencioné una vez, la Convención de 1961 define que solo hay dos usos legítimos de cualquier sustancia ilegal, ¿no? Ok. Cualquier sustancia fiscalizada, que son el uso medicinal y el uso científico. Entonces, se supone que cada gobierno tiene dos mandatos, ¿no? Tiene el mandato de asegurar que hay un acceso a estas sustancias para uso medicinal y científico y asegurar que no hay una desviación a mercados donde hay un uso no médico o no científico, ¿no? El uso adulto, básicamente. Entonces, esto era el status quo y nadie salía de ese status quo hasta que Uruguay tuvo unos incidentes de violencia en su país, muy pocas, ¿no? Así, no como nosotros, que cada día, pero donde entonces el presidente en ese momento, Pepe Mujica, dice, tenemos que hacer algo. Esto no está bien, nuestro país no se puede convertir en esto, vamos a regular la marihuana para separar los mercados, ¿no? Su objetivo era, si tú consumes marihuana, queremos respetar tus derechos y queremos que tú puedes consumir marihuana, pero que no te ofrezcan otra cosa, que no tengas que ir a un mercado ilegal. Entonces, él manda una iniciativa de ley que tenía un artículo nada más. Pues obviamente las y los legisladores digan, no, lo vamos a hacer algo más completo. Entonces ellos empiezan a redactar una ley completa que incluye 3 vías de acceso y todos nos basamos ahora en esas 3 vías de acceso. El autocultivo, que es un derecho, ¿no? Claro. Los clubes canábicos o las asociaciones canábicas, estos dos siendo dos formas no comerciales, ¿no? Donde el gobierno, donde tú tienes esto como posibilidad. Y después un mercado regulado, estrictamente regulada por parte del gobierno. Y ahí era de que ellos vendían y venden cannabis a través de sus farmacias, su red de farmacias, pero no para uso médico, para uso adulto. Y lo que tú tienes que hacer como una persona adulta residente de Uruguay es que tú te inscribes a una de estas 3 vías, o el autocultivo, las asociaciones o las farmacias. Les llevó varios años poder implementar el modelo y ellos
fijaron un precio en las farmacias, porque ellos, su objetivo era, vamos a ofrecer cannabis de mejor calidad a un precio menor para poder socavar el mercado ilegal. Lo podríamos hacer con todas las sustancias, ¿no? Lo ofreces a un precio mejor y una calidad mejor, nadie va a ir al mercado ilegal. Y eso es lo que ellos están viendo. Ya llevan 11 años de una regulación. Regresó un gobierno progresista después de unos años de gobiernos conservadores. Es importante también decir, esos gobiernos conservadores no lograron retroceder esta ley, ¿no? Hasta avanzaron en algunas cosas como cannabis medicinal y otras, ¿no? Entonces, ahora ellos están revisando la ley y pensando cómo lo flexibilizamos, cómo lo ajustamos, cómo lo mejoramos, entendiendo que para ellos, un país chiquito, es importante decirlo, ¿no? Es el tamaño de Iztapalapa, ¿no? De población. eh, ¿Cómo lo vamos a regular para privilegiar los derechos humanos por encima de nuestras obligaciones de control de drogas? Y así iban a todos los foros regionales, multilaterales, etcétera, para decir y defender esta decisión de que los derechos humanos van encima de control de drogas, ¿no? Entonces, Uruguay es un ejemplo donde ha funcionado, donde se sienten bien con esto y donde entonces ahora están viendo qué más podemos hacer, con qué otras sustancias, ¿no? ¿Cuál es la problemática que estamos teniendo en nuestro país? Después tenemos el ejemplo de Estados Unidos, que lo ha hecho estado por estado. Ya hay más de 20 y tantos estados que tienen el uso adulto, más de 30 que tienen uso medicinal, y ellos, pues cada estado es un experimento diferente. Fue Oye, Colorado un perdona, estado de perdona, pasión. Sara, Sí, sí, nada más para que la gente también entienda este punto importante en el caso estadounidense. A nivel federal, su ley todavía penaliza el uso de la marihuana, si es que no estoy equivocado, exacto. y son estado por estado el que lo despenaliza, digamos, pero en principio, uno todavía corre el riesgo de ser perseguido por autoridades, federales, aun cuando tu estado, lo tenga despenalizado, ¿cierto? Exacto. Fue todo diría experimento también otra vez, pero es como los estados Estados Unidos tiene una historia y una tradición de que los estados tienen derecho a decidir sobre cosas, sobre el Sí, matrimonio total. Sí, tiene igualitario, mucha sobre el autonomía. aborto, ¿no? Como que de que el estado tiene cierta soberanía frente a las autoridades federales, que en México no tenemos, ¿no? Y hay muchas iniciativas ciudadanas, se hacen muchas iniciativas de boleta donde tú puedes decidir sobre o temas de impuestos, muchas cosas, ¿no? Ujú. Entonces, los estados de Colorado y Washington en 2012 ponen en sus boletas em, la regulación de cannabis para uso adulto. Los dos estados ya tenían cannabis medicinal. Lo decían, es que queremos los impuestos, creemos que así se va a mejorar la calidad, ya no queremos criminalizar a las personas, creemos que la marihuana es igual o menos dañino que el alcohol. Entonces, cada uno hacía su campaña distinta. Eh, Se gana esas dos iniciativas abrumadamente, como que sí, en Colorado más gente votaron para regular cannabis que votaron por Obama, que en ese momento ganó la presidencia en ese Ajá. estado. Wow. Esos estados no sabían cómo iba a reaccionar el gobierno federal. Ellos sacan un memorándum que se llama el Cole Memorandum, donde ellos detallan, ustedes pueden regular cannabis si siguen estas reglas, ¿no? Que siguen, que aseguran que no sale de las fronteras de tu estado, que sigan persiguiendo el narcotráfico, que esto no afecta, que tengan ciertas reglas, ¿no? Entonces la trazabilidad era muy importante. Si yo voy a, y en Colorado, por ejemplo, si tú tenías una licencia para cultivar, transformar, distribuir y comercializar como una sola licencia, para que siempre sabrías, esta cannabis vino y llegó aquí, ¿no? Y le Claro. decían, de la semilla hasta la venta. Eso ya no se hace tanto, y vamos a hablar de los ejemplos de por qué no cuando hablamos de justicia social, pero estos dos estados no sabían cómo iba a reaccionar el gobierno federal. El gobierno Ujú. federal reacciona de esa forma, dejándolos hacerlo, y ahí los retos fueron, y también en Uruguay fueron, el sistema bancario. ¿Cómo voy a poder formar parte del sistema bancario cuando es un sistema federal, pero no quieren aceptar mi dinero porque no puedo justificarlo? Entonces, muchos de esos negocios por muchos años, y sigue siendo, es de efectivo, ¿no? Es cash.
Entonces tú o puedes pagar con una tarjeta de débito o todos los dispensarios tienen un cajero, ahí sacas tu Ujú. efectivo y pagas en efectivo. Pero eso obviamente también puso en riesgo a ciertas empresas porque entonces estás llevando así miles de dólares de la semana para llevar al banco y entregarlo. Y también ellos como empresas tuvieron que pagar mucho más en impuestos porque sus gastos no fueron deducibles porque no querían reconocerlo como actividades empresariales. Entonces, ha habido muchos retos en el camino, pero Claro. Estados Unidos ha avanzado y cada estado que regula, y podemos hablar de algunos de esos después, como Nueva York y New Jersey y esos, ha ido mejorando y haciendo más presente el tema de la justicia social y el tema de la reparación del daño, ¿no? Colorado en su momento empezó a todas las ganancias de los impuestos, que fue mucho, iba a vivienda, construcción de escuelas em, y temas de salud, ¿no? Y campañas de prevención. Pues en algún momento había demasiado dinero y tuvieron que hasta regresar dinero de impuestos a los ciudadanos de Colorado porque había ingresado demasiado y no lo podían gastar. Wow. Entonces, es una de estas cosas donde y ahí tú tienes que nada más ser mayor de edad de 21 años, como es con el alcohol, y no tienes que ser residente. También ellos en los años siguientes han aumentado la cantidad que una persona puede portar porque se dieron cuenta, 28 gramos, 56 gramos, no nos importa, no queremos mandar a gente a la cárcel, ¿no? Entonces, lo que se ha ido generando es cómo podemos hacer empresas donde esas empresas tengan esta visión de justicia social, donde emplean personas criminalizadas, donde hay acceso a crédito para esas comunidades, donde definimos quiénes son las personas que queremos beneficiar con una regulación. Pero entonces tenemos México, tenemos Uruguay, Estados Unidos, Canadá reguló para uso adulto también, como una promesa de campaña de Justin Trudeau eh, en 2015, y ellos, pues sí, ahí siguen dispensarios, cada provincia depende si el Estado lo vende como el alcohol o si son empresas privadas, los impuestos definen por provincia también. Ellos siguieron mucho de cómo venden alcohol, cómo venden cannabis. Y después, ahora lo que tenemos es este surgimiento de un mercado en, en Europa. Y en Europa lo que ellos están como yendo en contra es que, bueno, Naciones Unidas no sanciona, no puede sancionar a Uruguay. Lo que hacen es que mandan una carta. Oye, usted es regular en la cannabis, aquí hay una carta, vamos a estar monitoreándolos. Los vamos ¿No? a estar viendo ellos. Padrísimo, vengan, ¿no? Pero no Angry tienen un faces. poder de sanción. Exacto. Vengan a fumar, ¿no? Pero ellos no tienen un poder de sanción. Ahora, la Unión Europea, los 28 países de la Unión Europea, ellos ratifican convenciones y ellos como comunidad europea sí tienen sanciones. Y por eso Alemania, Malta y Luxemburgo solo han regulado autocultivo y asociaciones canábicas y no un Ujú. mercado regulado, aunque lo habían prometido también la coalición gobernante actual. Y eso es porque estas dos vías de acceso se supone que se permiten porque son no comerciales dentro de las convenciones. Porque si Alemania dice, vamos a poner un mercado regulado y voy a poner impuestos, pues ya Polonia, Hungría, algún país súper conservador de la Unión Europea hace una denuncia y los empiezan a multar económicamente desde la Unión Europea. Entonces, por Ah, eso claro. es Es más como tricky. está tricky, pero está fascinante porque para mí es como, ok, entonces, ¿cómo encuentras como los loopholes, ¿no? Para poder llegar a regular y porque cada paso ha sido una experiencia única. Claro, y porque Claro. además hablamos de esta, perdón, Fer, que te interrumpa, hablamos de que pues es un conjunto de países, ¿no? Que tienen que regular en conjunto, ¿no? De alguna manera este marco total, yo sé que son independientes, pero pues básicamente tienen estas como reglas en las cuales todos decidieron participar y todos deciden que está correcto. Entonces, pues ahí también existe pues muchísimo tema de cabildeo, ¿no? Entre países, pues un poco de negociación y me parece como que es algo muy interesante lo que planteas.
Y además, o sea, creo que unos ciertos paralelismos con el caso de Estados Unidos, en el cual como que hay pequeños laboratorios, ¿no? De regulación de drogas en los Estados Unidos, en los países de la Unión Europea. Creo que sí podemos ver varios casos alrededor del mundo que lo tratan de manera diferente. Pareciera, no sé si podemos decir que un poco en Estados Unidos, en Canadá, se trata un poco más desde el lado de mercado. O sea, Ujú, creo que lo tratan más como un tema económico. sí, Por lo que nos hablas de ahorita, Sara, me suena que Uruguay lo trató del lado de la salud, mucho, Portugal también, si entiendo bien el caso. Así que pues sí, hay muchas maneras de verlo. La manera en la que veas el problema también creo que influye mucho en cómo se regula eventualmente. Pero totalmente. pero bueno, Sara, ¿tú cuáles crees que son así, si alguien te estuviera escuchando, ¿no? Una persona, bueno, muchas personas están escuchando, ¿no? Obviamente. Pero bueno, una persona que toma decisiones, un gobernante, algo así, estuviera escuchando este episodio y ¿cuáles crees que serían los tres puntos principales que crees que son no negociables, son parte de una buena regulación de la cannabis? De cannabis, sí. Sí, Ahí tengo otros puntos que quería decir cuando, pero, bueno, perdón. porque quiero decir 3 cositas y después voy a regresar a los 3 puntos, y así me va a dar Sin tiempo de problema. pensarlos. Em, Uno es que Portugal, es un buen ejemplo, y gracias por decirlo, porque ellos lo que hicieron es descriminalizar, ¿no? No regular. La Exacto. gente todavía compra sus sustancias en el mercado ilegal, pero hay una gama de servicios de salud que los permite y no los criminalizan por portar o traer la sustancia que ellos quieren para su uso para durante 7 días. Pero ha sido un ejemplo durante 20 años, ¿no? De cómo sería una descriminalización, que necesitamos una descriminalización para llegar a la legalización, para después llegar a una regulación con reglas claras. Lo otro es que quiero decir que Uruguay, Canadá, algunos de estos países europeos, lo que ellos están haciendo es que están fracturando el consenso, porque en realidad el consenso es la prohibición. Todos estamos Sí, de acuerdo con la prohibición, ¿verdad? Y Rusia está ahí como, estamos de acuerdo, y Pakistán, y China, y Estados Unidos, ¿no? Todos están como, el consenso va. Y Rusia le ejerció un montón de presión a Canadá cuando ellos iban a regular, porque ya era como un país grande, no era solo Uruguay ahí al sur, que nadie le presta atención, como que yo sí le presto atención, pero... Entonces, esto es donde lo que estamos viendo, y lo decíamos, ¿no? Son como los puntitos de luz que están entrando en esta, fracturando, rompiendo este consenso y la importancia de eso y de hablar abiertamente sobre los cambios que un país está haciendo. Y por eso es como, estamos en un momento para revisar una convención, nos saldría mejor o peor, no sabemos, porque ahí hay algunos, ¿no? Algunos lugarcitos donde encontramos que se permiten ciertas cosas como el autocultivo, las asociaciones, etcétera. Digo, pero nosotras estamos a favor de que se revisen y se reforman las convenciones internacionales, porque también estamos a favor del derecho internacional. Creemos en la Declaración General de Derechos Humanos, ¿no? Queremos que eso funcione, pero sabemos que que las permea. convenciones de control de drogas ya no funcionan para nuestros contextos. Cuando yo pienso en los 3 puntos para regulación de cannabis, se tiene que siempre permitir las 3 vías de acceso: autocultivo, asociaciones y un mercado regulado. Cada contexto tiene que decidir cómo se regula ese mercado. Y para mí los otros puntos es que tiene que tener un enfoque de justicia social, y eso significa desmantelar la prohibición de también los otros espacios gubernamentales, que tiene que ver entonces como acceso a vivienda. Si me agarran con cannabis, ¿puedo seguir viviendo en vivienda pública, vivienda social, o me quitan? Si me corren de mi trabajo por consumir cannabis, entonces mi derecho no está siendo protegida ni garantizada, ¿no? Ese derecho no está siendo garantizado. Entonces, eso es como la parte de justicia social. Y lo otro tiene que ver con cómo se regresa esos, eh, cómo se utiliza es que voy a tener 4, pero justicia social y reparación del daño puede ir juntos, ¿no? De que cómo se utilizan los recursos que se ganan en el mercado para regresar a las comunidades que más necesitan. Y lo último es cómo se restringe el mercado comercial utilizando ciertos mecanismos, como solo puedes tener cierto número de puntos de venta o dispensarios por estado. Por pensarlo así, estoy pensando en México, obviamente, ¿no? Un país con Claro. 32 estados,
que tú puedes tener 3 a 5 puntos de venta por estado. No queremos que haya Oxxos de cannabis, ¿no? Yo quiero que sean muchísimos actores participando en el mercado. Y eso también hay otros mecanismos, por ejemplo, que ya no se permite la integración vertical. En Nueva York, por ejemplo, si tú tienes una licencia para comercializar, solo tienes la licencia para eso. Si tú tienes una licencia para cultivar, solo eso. Para poder Claro, reducir claro, claro. la cantidad de inversión que necesitas para poner una empresa y para que tú no pases a dominar el mercado. Entonces, esto tiene que, y en Nueva York lo hicieron, prohibieron la integración vertical de las empresas y también hicieron otros mecanismos como, por ejemplo, tenías que comprobar que tenías, que habías participado en el mercado ilegal o cultivando cannabis ilegalmente o en alguna otra producción de agricultura para poder participar en la agricultura de cannabis, ¿no? Eso O me parece tenías que súper demostrar que interesante. habías tenido una tienda y ahora quieres comercializar cannabis y que había sido criminalizado. Entonces, ellos hicieron una preferencia, las primeras licencias de comercialización eran para asociaciones civiles, como uno que se llama Housing Works, que provee servicios a personas en situación de calle, personas con VIH, y ellos tenían tiendas de segunda mano. Ah, Entonces les wow. dieron, ellos abrieron un dispensario, Housing Works, fue el primer dispensario en Nueva York. Y entonces ellos ya sabían cómo funciona una empresa, pero todas esas ganancias iban a seguir dando servicios a personas en situación de calle, personas viviendo con VIH y en situaciones vulnerables. Entonces, Qué padre. es eso, de cómo construimos el mercado, cómo regulamos el mercado. Nosotros lo podemos decidir, no es nada más darle el negocio a las transnacionales, es posible generar reglas. Y yo prefiero que el gobierno mexicano se defiende contra demandas de transnacionales a que regulemos mal y entonces ya no tenemos las ganancias como un mercado mexicano. Y todo es posible y era posible en 2018 cuando estamos debatiendo la ley, era posible en 2020, es posible en 2030, si llegamos a eso y no hemos regulado, o 2028 o no sé cuándo, pero todo eso se puede hacer, ¿no? Y tú también puedes hacer el cultivo de cannabis y la regulación de cannabis como una prioridad nacional y eso también te permite generar ciertas restricciones. Que 100% de las licencias o 80 o el porcentaje que queramos vaya exclusivamente a comunidades cultivadoras que han tenido sus cultivos erradicados, Mm, ¿no? Sí, Que tú total. puedes demostrar que has participado y estás dispuesta o dispuesto a transitar a un mercado legal y dejar, si estás cometiendo otros delitos, dejas esos otros negocios, ya no estás en eso, ¿me entiendes? Pero que tú haces ese compromiso. Yo creo en los indultos, yo creo en la posibilidad de que esto puede reparar el daño, aunque tengamos que ir también por un proceso que puede ser doloroso como país, porque hemos sufrido muchísimo, pero significa entonces a cambio de qué queremos hacer esto, ¿no? Y yo creo que tenemos la posibilidad de buscar que esto sea un mecanismo que promueve la justicia, que promueve eh, un Estado de Derecho, que promueve la memoria y que también da dinero, por ejemplo, en el caso de México, tenemos una necesidad enorme de apoyar las brigadas de búsqueda. Tenemos una necesidad enorme de generar esas bases de datos de ADN de las personas desaparecidas, ¿no? Como que para mí es, pongan los recursos que tenemos de un mercado legal de cannabis hacia eso, porque existe el dinero, solo que claro. pongámoslo hacia la reparación del daño. Sí, Esos serían sí, o mis sea, 3 puntos. no, no, muchas gracias. 3 puntos y más todavía. No, y muy claro, la verdad. Pero bueno, Nada más me quisiera hacer una pequeña interrupción, rapidísima, ujú. sobre todo porque me quedé pensando para nuestros escuchas y hacerlo como muchísimo más amigable. Sara, ¿qué nos puedes explicar qué es la justicia social? Cuando usas este término, porque lo hemos ocupado varias Sí, es veces cierto, sí, sí, y, sí. y creo que hay veces que podríamos, pues alguien que no lo sepa, pues podría pues, estar perdido. Sí, claro. Desde Instituto RIA hemos venido desarrollando un poco esta idea de qué es la justicia social y desde la coalición Regulación por la Paz también hicimos un documento que se llama Hacia una regulación por la paz. Pero nosotras identificamos 4 principios principales, ¿no? El primero es enfrentar las dinámicas de opresión y privilegio. Esto
es decir, yo soy una mujer güera, blanca, ¿no? Clase media en México hablando de estos temas. Esto es por un tema de privilegio. Reconozco el privilegio que tengo y el privilegio que tenemos nosotros tres de estar aquí hablando de este tema, mientras Totalmente. otras personas en el país no pueden decir en su trabajo, sí, yo también consumo cannabis o no, o estoy a favor de una regulación sin decir de su propio consumo, ¿no? Entonces, enfrentar esa opresión y privilegio que se ha vivido, ¿no? La represión que hemos vivido, que ha vivido comunidades cultivadoras durante décadas, usando químicos para erradicar sus cultivos, eh, la criminalización de personas que, ¿no? Que están en la calle y que entonces traen alguna sustancia, etcétera. Después, reconocer los grupos históricamente vulnerados, ¿no? Se tienen que nombrar. Si no se nombra, no es visible. El tercer principio es generar acciones afirmativas. Esto lo hemos dicho, ¿no? Ya no es crear un piso parejo, sino pensar a quiénes más queremos beneficiar y entender Ujú. que está bien hacer eso, ¿no? Yo estoy a favor de las acciones afirmativas. Muchas de nosotras hemos llegado a lugares siendo mujeres o siendo otras etnias por cuotas. Y el cuarto es utilizar los recursos para la reparación del daño. ¿Cómo apuntamos a eso? En la regulación y esos son los 4 principios, aunque creo que podemos hacer muchos más y hemos participado en otros procesos más amplios de cómo es la justicia social. Pero para ponerlo como claramente, cuando estamos redactando la ley, estas son las 4 cosas que estamos pensando todo el tiempo, ¿no? Y en México no es posible etiquetar impuestos directamente a algo. Lo que es posible es que los impuestos de un producto puede ir a un fondo que tiene objetivos y ese fondo distribuye esos recursos. Entonces, todo lo hemos pensado, ¿no? ¿Cómo se podría utilizar eso para salud, para búsqueda, para, ¿no? Campañas, para reducción de daños para las personas usuarias, etcétera, etcétera. Educación, etcétera, etcétera. Sí, claro. Y bueno, como creo que todos sabemos, o bueno, les informo a la gente, ¿no? También, hay otras drogas, además de, de la marihuana, cannabis. Está la cocaína, están los opioides, los psicodélicos. Cada uno de estos parece demostrar como un diferente reto de cierta manera. Con la cocaína ya parece que empiezan a haber ciertas opciones de regulación médica. Respecto a los opioides, ha habido una crisis de sobredosis, muy notoria en Estados Unidos, que ha tenido mucha atención por parte de diferentes administraciones allá. Los psicodélicos, por otro lado, parecen tener como este auge terapéutico y como que ya empiezan a entrar un poco más al mainstream popular. Em, Así que bueno, o sea, tenemos otras sustancias, ¿no? Ahí en el ambiente, de las cuales también hay que hablar, ¿no? Porque finalmente, pues, representan casos similares al tema del cannabis, en cuanto a que son sustancias prohibidas, que sin embargo existen, van a existir. La gente quiere, algunas personas lo quieren consumir y eso no va a cambiar, ¿no? Así que también hay que hablar un poquito acerca de eso. Y nada más para tocar este tema, rápido, Sara. Em, No ¿Cuál sé cómo es? ser breve, pero voy a intentar. Lo intentaremos. Pero tú, ¿cómo priorizarías qué sustancia regular primero y cómo? Porque, o sea, como dijimos, pues realmente son muy diferentes entre sí, ¿no? Así que, ¿cómo pensarías en que sería una buena manera de pensar la priorización para su regulación? Bueno, yo creo que la cannabis está de frente, ¿no? Porque es la Claro, sustancia claro. ilegal más consumida en el mundo. Y es la que más genera gastos al sistema judicial, no al sistema de salud, sino como que estamos gastando un montón de recursos en perseguir cannabis. Entonces, ese pues De ya está amparos, también. además, aquí. Y sí, también porque ya tenemos ejemplos donde está funcionando. Entonces, ese es superado, por favor, ya no estamos listas, ya sabemos cómo va a ser, ¿no? Después, para nuestra región, justo son las sustancias más complejas que tal vez deberíamos abordar en lo siguiente, ¿no? Y hemos hablado un poquito más de la cocaína. Para nuestra región, la cocaína es fundamental. En 2016, dentro del marco del acuerdo de paz en Colombia con las FARC, yo con la organización Acción Técnica Social lanzamos un estudio prospectivo que se llama Coca Regulada, Paz Garantizada. Es un estudio prospectivo de cómo sería la cocaína regulada para uso adulto en el año 2034. Entonces, esto lo hicimos hace 9 años. Lo estamos actualizando ese estudio ahorita entre RIA y ATS.
un poco para ver, porque hacíamos escenarios, ¿no? 2022, 2028, 2034. ¿Qué va a suceder? ¿Va a aumentar o bajar el consumo? Pues ha aumentado, como sabíamos que iba a suceder. Va a haber más investigación sobre la hoja de coca. Hay más universidades que están investigando los usos industriales, los usos alimenticios, ¿no? De la hoja de coca. Eh, Va a haber más violencia, ¿no? Hay las personas y las comunidades que participan en la sustitución de cultivos de hoja de coca en Colombia están en mucho más riesgo de ser asesinados, ¿no? Si tú eres una persona que defiende el medio ambiente, Colombia ahorita es el país más riesgoso para hacer ese trabajo. Entonces, tanto lo bueno como lo malo lo fuimos viendo, ¿no? Identificando como factores de cambio, agentes, quiénes son los variables que vamos a estar prestando atención y lo hemos ido monitoreando. Y eso es donde hicimos una propuesta de regulación de cocaína que es un monopolio de Estado, sería diferente a cannabis, que marcas no se van a involucrar marcas ni sector privado, ¿no? Tal vez en la transformación en algún laboratorio que podría tener el único contrato con el gobierno. Y lo que hemos estado explorando con algunos países europeos es poder hacer proyectos pilotos, porque eso se permite por el uso científico, ¿verdad? Es un proyecto Claro. piloto. Estamos investigando. Y eso es lo que están haciendo en Holanda en el tema de cannabis. Hay un estudio de 10 ciudades que están vendiendo cannabis legal en Holanda, donde sabes de dónde viene el cultivo, porque en Holanda el problema es el problema de la puerta trasera. Tú no sabes de dónde viene la marihuana que tú estás consumiendo en los smoke shop, en los coffee shops. Eso es para Ujú. otro podcast. Pero entonces, ellos hacen en Suiza también, están haciendo un estudio sobre cómo es la regulación de cannabis bajo este marco de uso científico. Entonces, lo mismo lo podríamos hacer sobre el tema de cocaína, ¿no? Donde tú entonces, algunas comunidades cultivadoras en Colombia siguen cultivando hoja de coca, que lo venden a un precio mucho más alto al Estado, que el Estado entonces lo transforma en un laboratorio y que lo manda bajo todas las reglas internacionales de la Junta Internacional de Fiscalización de Sustancias al país, donde ese país lo va a distribuir a través de un registro donde dice vamos a hacer un estudio en 5 ciudades con 5,000 personas por ciudad y que todos se registran y los vamos a ir monitoreando cómo es sus cambios, cuánto consumen, cómo cambia su salud, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es posible dentro del marco de régimen internacional y eso es lo que estamos viendo que va a suceder y que estamos manifestando que va a suceder en el tema de cocaína, porque creemos que se tiene que, y Gustavo Petro como presidente de Colombia ha hecho muchas declaraciones, pero no hemos visto, pero estamos trabajando, ¿no? en la implementación. Después está todo el tema de los opiáceos, que obviamente en Canadá han impulsado mucho el tema del safe supply, el abastecimiento seguro. La gente no va a morir de una sobredosis si sabes la sustancia que estás consumiendo y la puedes dosificar bien. La gente no muere. Entonces, existen programas de heroína médica. Esto sí lo podrías englobar en un tema médico, donde una persona va a una clínica 2 veces al día para su dosis, ya no tiene que pensar, ya no va a pasar por síndrome de abstinencia y de ahí puede tomar decisiones sobre su propia vida, como cambiar sus hábitos de consumo si así lo desea. Y si no, la heroína médica es considerada parte de su tratamiento. Canadá ha estado experimentando y buscando que eso fuera una posibilidad. Estados Unidos pues está más lejos que nunca ahora. Pero en México nosotras también, yo escribí un artículo académico hace ya unos años, 2019, 2018, que era sobre cómo podría ser una política de desarrollo y de salud entre México y Canadá, en que nosotros podríamos cultivar amapola, proyecto piloto, comunidades, y mandar goma de opio directo a Canadá bajo las reglas, ¿no? Las mismas reglas, y que ellos entonces podrían o transformarlo a heroína o utilizarlo como goma de opio para poder fumar. Entonces, todo eso se ha ido como avanzando, pero nuestro papel como sociedad civil, lo creemos firmemente, es generar la evidencia para que cuando existe una apertura política y personas, ¿no? Los élites políticos voltean a ver qué existe en el tema de la regulación de cocaína o la regulación de la heroína.
existe evidencia basada en las experiencias de las personas. Entonces nosotros hacemos investigación aplicada utilizando muchas encuestas digitales, grupos focales, entrevistas, que eso nos permite tener información que no es de prevalencia, pero que nos permite entender dónde quieren las personas usuarias de cocaína comprar su cocaína. ¿Pagarían más por cocaína legal? Sí. ¿Pagarías más por cocaína producida bajo criterios de mercado justo? Sí, 80% pagarían más. Esto pensando que vivimos en un mundo donde Australia paga $400 el gramo de cocaína. En Estados Unidos está en $100. En Europa está en 50 euros. En Colombia está entre 2 y 10 dólares del gramo, dependiendo de la calidad. Entonces, ya hablé un poco de la distribución de los recursos. Entonces, uno tiene que ir pensando, Australia no tiene que estar pagando 400, podrían estar pagando 150 en que el gobierno fija ese precio y que más de ese dinero queda en las comunidades cultivadoras. No les tengo que convencer, pero eso es como un poco la tirada y los argumentos económicos de derechos humanos y de salud que estamos haciendo, porque tampoco estamos intentando promover el consumo, pero sabemos que en México, por ejemplo, mucha gente empieza a consumir cocaína y cambian a consumir metanfetamina porque no puedes seguir pagando 1,000 pesos un gramo de cocaína cuando puedes pagar 200, 150 por un gramo de metanfetamina. Los dos estimulantes que te pueden seguir, ¿no? Dando un efecto más o menos deseado. Y sabemos que muchas mujeres, por ejemplo, inhalan metanfetamina en México porque es una vía de administración menos riesgosa y porque empezaron con cocaína, ¿no? Entonces, son estas cosas donde tal vez esa persona quiere seguir consumiendo cocaína y si se vendiera en 250, 300 pesos el gramo o lo que queramos ponerle, escogerías un producto de menor riesgo. Yo tengo aquí, por ejemplo, unas pastillitas de hoja de coca. Mira, hoja de coca, que entonces lo pones aquí, es como comprimido, lo pones en tu boquita y te despierta en la tarde, como que en vez de tomar un café, no te da ansiedad, no sientes ningún efecto psicoactivo, pero te despierta un poco para concentrar, para trabajar, lo que sea. Pero estos no son permitidos en el mercado porque todo es ilegal. Pero en México podríamos tener esto. No hay por qué, no podríamos tener, ¿no? Una cajita con pastillitas de hoja de coca que no hacen ningún daño, no hay ningún riesgo. Después tú mencionaste los psicodélicos y voy a intentar ser breve pero no es posible. Los psicodélicos están bajo un proceso bastante interesante y bastante medicalizado. Esto en Estados Unidos, ¿no? La organización MAPS está y lleva un proceso de décadas impulsando MDMA para un uso medicinal, terapéutico, con el acompañamiento terapéutico, ¿no? De una terapeuta. Estoy totalmente a favor de esto, creo que es importante. Yo quiero que la FDA les dé el visto bueno, que no lo han hecho, pero no, y están también haciendo muchos estudios con psilocibina para ver cómo podemos utilizar psilocibina para los temas de salud mental que más que tienen más impacto sobre poblaciones en general, ansiedad, depresión, estrés postraumático, ¿no? Son los más utilizados. Pero, y que no tengas que utilizar fármacos que tal vez vas a usar el resto de tu vida. Los resultados de estos estudios son contundentes. Funciona cuando lo tomas, no te da como una necesidad de seguir consumiendo esa sustancia o ese hongo. Y además, 6 meses después, sigues sintiendo los efectos positivos de haber hecho esas sesiones con psilocibina o esas sesiones con MDMA. Pero la realidad del mundo es que 90% del consumo de psicodélicos y de MDMA y otros estimulantes suceden en un espacio recreativo, en un espacio de uso adulto. Tú lo consumes y vas a una fiesta, tú lo consumes y vas a un festival, tú lo consumes y vas al campo para estar, ¿no? En la naturaleza con los árboles. Entonces, esto es la realidad y entonces estoy a favor de que vayamos avanzando con esto y también estoy a favor de reconocer la realidad de que la mayoría de las personas que usamos alguna sustancia lo usamos bajo estas necesidades y lo que más necesitamos estas personas es asegurar que no tenemos adulterantes o sustituyentes en nuestra sustancia. Necesitamos información de reducción de riesgos sobre dosificación, compañía, hidratación, ¿no? Mezclas. Si voy a consumir hongos, pero también consumo alcohol, no es una buena mezcla, ¿no? Entonces,
Toda Claro. esa información que en Instituto RIA damos a través de nuestro servicio de análisis que se llama Checa tu sustancia, donde hacemos alcance comunitario en plazas públicas en conjunto con el gobierno y también en fiestas o festivales donde proveemos todos estos, este servicio y una consejería a la persona, ¿no? Tú eres una mujer, pues eso es diferente a que si fueras un hombre, estás menstruando, ¿no? Como que todas estas cosas que ni lo Ah, pensamos, Sí, sí, em, sí. si es la primera vez que vas a consumir, con quién vas a consumir, cómo nos cuidamos, ¿no? En el autocuidado y el cuidado colectivo. Y eso es lo que la mayoría de las personas en el mundo que consumimos sustancias ilegales requerimos. Reducción de riesgos y daños. Después hay un porcentaje chiquito que necesita tratamiento de calidad, ¿no? Tratamiento voluntario de calidad, donde tu consumo ha progresado a donde tú ya no estás contento o contenta con tus hábitos. sí, claro, o sea, creo que finalmente todo lo que hablamos hasta ahorita es de que se tiene que empezar a ver esto como, buscar pues el mayor bienestar, ¿no? Social para todos de alguna forma. Y digo, ya hemos un poco hablado de esto en los segmentos que hemos, cubierto hasta ahora, pero, quisiéramos hablar un poco acerca específicamente de cómo pensar acerca de la justicia social, que ya la definimos bien en su momento, y la reparación de daño. O sea, ya has mencionado un poquito, Sara, el tema de cómo se pueden usar las licencias, ¿no? Como para reparar el daño, ¿no? A ciertas comunidades marginadas, reinvertir los impuestos que se pueden recolectar a partir de un mercado regulado de venta de estas sustancias en programas, o de nuevo, intentar remediar los daños que la guerra contra las drogas ha traído. Y todo esto, pues, que puede tener una dimensión de género, una dimensión racial también. ¿Por qué no nos hablas un poco, Sara, acerca de qué significa en la práctica reparar los daños de la prohibición y qué políticas te parece que son como las que mejor resultados han dado o que mejor resultados pueden llegar a dar? Ujú. Sí, dos estados en Estados Unidos que han hecho mucha énfasis en esto es el estado de Massachusetts, que cuando ellos hicieron la regulación de cannabis, generaron una comisión de control de cannabis, y uno de los 5 puestos era una persona enfocada en justicia social. Ellos lo que hicieron era, y se llamaba Shailene Title, la primera, es una amiga y la admiro mucho, mucho. Y ellos identificaron ciertas zonas del estado que habían sido desproporcionadamente criminalizadas. Entonces, si tú eras una persona que había sido criminalizada o que venía de uno de esas zonas, tú podrías formar parte de su programa de equidad social. Y el programa de equidad social te daba capacitaciones, te daba acceso a créditos y te permitía intentar montar tu empresa, ¿no? Una de esas empresas, por ejemplo, donde todas las licencias exclusivamente iban a asistentes de equidad social, fue el a domicilio, ¿no? Si pensemos como ese eslabón de que yo puedo ir a un dispensario, recojo la marihuana y te lo llevo a tu casa, solo necesito un coche y tal vez alguna tecnología que me permite la trazabilidad, pero no tengo que montar un espacio físico, no tengo. Entonces, eso fue uno de los, como Massachusetts intentó hacerlo. La revisión, pues también hubo prestanombres, ¿no? Todo puede suceder Todo. también. Los demandaron, ¿cómo puede ser que estás? Entonces, ha sido difícil, ha sido o complejo, pero se ha logrado, ¿no? Hay dispensarios. Y yo como una persona consumidora, yo tal vez sí voy a ir, cuando voy a uno de estos estados, voy a buscar cuáles son los dispensarios que son, que los dueños son afro o que los dueños son mujeres, ¿no? O que son afro mujeres, ¿no? Como que yo busco esa cosa sin piajo porque quiero que mi dinero vaya. Y si tú eres una persona que vive ahí, pues sí, tal vez tú reconoces cuál es el dispensario donde yo quiero comprar. En Nueva York hicieron lo mismo y ya lo platicamos un poco, ¿no? Ellos privilegiaron ciertas comunidades si había sido criminalizado. Yo conocí a un chico señor en marzo del año pasado que él, por ejemplo, había estado en la cárcel 8 años por vender drogas. Él sale, monta un gimnasio porque le dio mucha atención a su cuerpo cuando estaba encarcelado, monta un gimnasio, entonces donde aprende cómo manejar una empresa de ese tipo
aunque ya había manejado empresa muy grande, ¿no? Ilegal. Y después él abre dispensarios. Entonces, él ahora tiene 2, 3 dispensarios en Nueva York y toda la gente que él contrata son personas que han salido de la cárcel. Entonces, Está eso bueno. es una reparación del daño y él tiene acceso y factura muy bien, ¿me entiendes? Entonces, son estos donde, ¿cómo vamos a asegurar que los que están ganando? Yo lo sentí cuando había ese tianguis cultural enfrente del Senado donde vendían súper Ah, abiertamente. Yo creo que esas personas deberían tener acceso a las licencias de comercialización y que les demos acceso a crédito para que pongan un dispensario. ¿Por qué no? Yo no quiero que sean otros innombrables, ¿no? Que impresentables que dicen ahora que están todo a favor, pero que no hicieron nada cuando estaban en el gobierno. Entonces, uno tiene que pensar a quiénes queremos y eso es la reparación del daño. Y ya lo he mencionado también, de que en México tenemos problemas de violencia que son demasiado fuertes. También nosotras, por ejemplo, propusimos que 50% de las licencias de dispensarios deberían ir a mujeres o empresas lideradas por mujeres, porque creemos que debería haber una perspectiva de género. Yo conozco muchas cooperativas, ¿no? Que por lo menos en los años anteriores estaban trabajando con la planta para hacer pomadas, para hacer jabones, lo que sea, y que se vaya incorporando a la farmacopedia de México como siempre ha estado esta planta. Em, y cómo al final vamos a utilizar los impuestos para nuestros objetivos en común, que tienen que ver con retrasar la edad de inicio del consumo en personas jóvenes, que tiene que ver en prevenir consumos problemáticos, que la gente tuviera acceso a un tratamiento que si así lo quieren, para sustancias legales también, e ilegales, ¿no? El alcohol es un gran problema en nuestro país y se vincula mucho a Totalmente. violencia doméstica, se vincula mucho a la violencia en general. Entonces, de que tengamos tratamiento de calidad que no sean anexos o que podemos mejorar nuestros espacios comunitarios, que generamos espacios para mujeres que no requieren que estés internada 40 días, ¿no? Que pensemos en cómo vamos a también integrar esto a los sistemas de cuidados que están mucho, ¿no? Que se están dialogando ahorita. Todo eso no es mi culpa como una persona usuaria que la prohibición existe, porque a veces la gente quiere decir eso, ¿no? Es un argumento bastante falso, ¿no? De que es tu culpa porque tú consumes, entonces tú estás generando la violencia. No, 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 yo no decidí sobre la prohibición, yo trabajo todos los días para revertir, para desmantelar la prohibición. Y lo que yo puedo hacer como una persona consciente, como me importa la ropa que me pongo y la comida que como, pues también las sustancias que voy a consumir. Entonces yo quiero que quiero tener opciones con estos criterios de justicia social y quiero que este mercado y la regulación aporta a la construcción de paz en nuestro país. Y yo creo que hay una generación de personas usuarias y hay una generación de personas no usuarias que creen en esto y que esto va a ser un cambio generacional que vamos a vivir, yo espero, o en mi vida o en la vida de mis hijos, em, para que haya un cambio de que no tenemos que estigmatizar. Hay otras formas de abordar esto y que la reparación del daño, que ya no estemos como pensando que esto funciona, porque claramente no ha funcionado y hay otras opciones, ¿no? Veámonos un poquito, abrimos un poquito más a otras posibilidades. Me parece muy interesante esto que mencionas, porque justo este punto que dijiste, esta frase, hay que abrirnos otras opciones, ¿no? Hay que ver otras formas, porque pues lo que hemos platicado no nos está funcionando lo que está ahorita pasando. Pero bueno, ya vimos qué es lo que implica toda esta parte de la implementación en la práctica, la justicia social. ¿Cómo lo ves hacia futuro? Y nos platicas ahorita que tienen esta proyección a 2030, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves hacia el futuro? ¿Qué es lo que crees que tendríamos que estar haciendo ahorita para empezar a encaminarnos a llegar a estas metas, ¿no? De realmente tener una regulación eh, pues más integral. Ujú. Pues creo que ahorita no hay mucha voluntad política como para hacer un proceso legislativo, ¿no? Pero como sabes, nosotras tenemos mucha paciencia y esto no es, yo creo que en algún momento va a surgir de nuevo esa apertura. Pero lo que hemos venido trabajando es cómo se va incorporando la visión de reducción de riesgos y daños y gestión de placeres, ¿no? Que es un reconocimiento que el consumo existe y que la gente consume no solamente eh, porque se quieren hacer daño, sino porque
derivan algún placer, ¿no? Que hay una Claro. gestión de placeres atrás de eso. Y eso lo hemos estado haciendo con trabajos que hemos venido haciendo con la CONASAMA, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, desde el sexenio pasado. Lo hemos estado haciendo en colaboración con la Secretaría de Mujeres federal y también local en la Ciudad de México. Lo hemos estado haciendo con el IAP, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, que está yendo por todos lados con esta perspectiva, porque la gente que han nombrado ahí son gente muy cercana al movimiento y activistas que más bien se fueron al gobierno, y no puedo pensar en mejores personas para estar ejecutando esta visión, ¿no? Los centros Colibrí que tenían en las utopías en Iztapalapa son un ejemplo de eso. Ahora tienen otro nombre y que los están haciendo en toda la ciudad. Los centros Vida Plena, Corazón Contento, donde puedes ir para recibir información, ¿no? Donde no es nada más abstinencia y, y tratamiento, sino que hay toda una serie de otras recomendaciones y otras intervenciones y apoyo que pueden suceder. Existe un comité interinstitucional de la Ciudad de México de reducción de riesgos de daños donde nosotras participamos con instancias de gobierno y otras organizaciones para hacer pruebas rápidas de VIH, ¿no? Todos ofrecen su servicio, nosotras el análisis de sustancias con Checa tu Sustancia, pero todo eso son aportes, ¿no? Y esos son cambios programáticos, no necesariamente de una política pública y un gran, ¿no? El gran cambio, pero esto es el trabajo cotidiano, ¿no? Son las capacitaciones que estamos haciendo, son las intervenciones pedagógicas en prepas, que ahora nos invitan a hacer eso, que hace 5 años nadie nos estaba invitando, ¿no? Hay una estrategia escolar donde están hablando de las sustancias legales y ilegales y no es, no, es aquí está la información y espera lo más que puedas, porque somos jóvenes y nuestros cerebros todavía están, yo no, pero bueno, son jóvenes y todavía se están desarrollando sus cerebros, ¿no? Entonces, creo que eso, estamos apostando a eso. Y después hay un montón de procesos a nivel multilateral que estamos dando seguimiento como una revisión crítica de la hoja de coca, que fue impulsado por Bolivia. Hay una resolución por parte de Colombia, que es una revisión a las convenciones internacionales. Entonces, hay mucho que está sucediendo, pero es trabajo de años, no es de que, ya se reguló la marihuana y ya podemos celebrar, ¿no? Es como, vamos poco a poco, y yo sí tengo la esperanza de que en unas 2, 3 años sí vamos a estar listas y la presidenta la va a ver como algo que le puede ayudar y que le puede aportar a México, y ojalá que Trump ya no esté en la presidencia de Estados Unidos y que ella siente más libertad de poder hacer algo, ¿no? Porque también tanta de nuestra política de drogas es una respuesta a Estados Unidos y no necesariamente lo que nosotros necesitamos como país. Entonces, yo veo muchos alcances y esta idea de que podemos reconocer el consumo y podemos acompañar y podemos ofrecer opciones sin criminalizar y estigmatizar, y cómo podemos fortalecer nuestras herramientas de autorregulación, ¿no? De que tú decides, ¿realmente quiero consumir alcohol hoy o no? Yo siento que hay una generación que ya no está consumiendo alcohol tanto, Cierto, ¿no? Como cierto. que las cosas van cambiando mucho y tú decides cuándo quieres consumir. O decido que voy a consumir una tacha, pero la voy a analizar antes y voy a dosificar y voy a, ¿no? Cuidarme y entender que no pierdo el control cuando consumo estas sustancias, sino me mantengo. Entonces, todo eso es parte de un cambio cultural que tal vez no se ve tan de cerca. Los espacios de consumo de cannabis que no hemos mencionado de la Ciudad de México también es un gran logro. Eso es una respuesta a años de resistencia y de lucha, pero decir, ahora sí sí pueden tener su espacio. Y yo sé que va a ser una negociación continua con las vecinas y los vecinos de esas colonias, pero que vayamos abriendo nuevos espacios, ¿no? Que vayamos, que como colectivos, si se quieren apropiar de un espacio, que vayan con el gobierno para pedir ese permiso, porque ellos están abiertos a eso, que sean más espacios donde tú puedes ir a fumar y dices, ¿sabes qué? No voy a fumar caminando por la calle porque estoy a 3 cuadras del espacio, de la zona de consumo, y voy a ir ahí a consumir. Y la gente lo está haciendo y lo está respetando. Entonces, yo veo muchos cambios que son muy grandes y que celebro, porque tenemos que celebrar todas las victorias, tanto chiquitas como grandes. Totalmente. Y bueno, para ya ir cerrando la conversación, Sara, ¿con qué quisieras que se quedara la audiencia acerca de lo que hemos hablado el día de hoy? Y en particular, si tuvieras un mensaje corto
para la gente joven tal vez de aquí de Latinoamérica, que pues heredamos y estas políticas y bueno, sufrimos mucho Sí, en algunos totalmente. casos. Sí, es un gran momento de politizarnos, es un gran momento de sumarte a un movimiento que es interseccional y eso es importantísimo porque también es un gran cambio. Esto es un movimiento feminista, es un movimiento donde sabemos que es antirracista, anticolonial, ¿no? Donde vamos buscando un futuro. Es un momento de politizarnos porque estamos apostando hacia un futuro que podemos imaginar, ¿no? Donde cualquier persona es aceptada por quien sea, consumas o no, lo que sea de ti. Entonces, creo que esto es el momento de sumarte a colectivos, buscar educar, educarte a ti, educarte a tu comunidad y tu entorno. Lo mejor que podemos hacer es tener información clara y basada en la evidencia, que también puede ser la evidencia de nuestras experiencias, no tiene que venir de un estudio, y que eso nos ayuda a tener esas conversaciones. Yo creo que esto es un tema que se tiene que ir abriendo en cada momento y con muchas personas. Entonces, que no tengan miedo de platicarlo, de desmitificar, de sistematizar y pues vamos avanzando juntas. Qué padre, me encanta ese mensaje. Y cuéntanos, Sara, ¿dónde te pueden encontrar a ti? ¿Dónde pueden encontrar Instituto RIA en redes sociales, página web? Claro que sí. Nos encuentran, nuestra página web es institutoria.org y también checatusustancia.org. Y ahí subimos los informes de lo que estamos encontrando cada 3 meses en el análisis. Y nos pueden seguir en redes sociales @Instituto RIA MX y @SaraSnap, Sara con Z. Y ahí pues estamos compartiendo muchas de nuestras actividades y nuestros esfuerzos y nuestras investigaciones y siempre estamos muy agradecidas porque la gente responde nuestras encuestas, responde nuestros llamados a la acción y no podemos operar ni ejecutar proyectos sin eso. Entonces, siempre muy agradecida con la respuesta que tenemos. Bueno, Sara Snap, muchas gracias por participar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias, Diana. Bonito día. Buen día. Y con eso llegamos al final de nuestro episodio. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes y esperamos que se hayan llevado nuevas ideas y opiniones interesantes. Andamos Dialogando es una producción de Anda México, una asociación civil. Juntos trabajamos por una sociedad más inclusiva, justa y próspera, donde cada persona tenga oportunidades de desarrollo. Si quieren conocer más acerca de lo que hacemos o colaborar con la causa, visítanos en andamx.org o escríbenos a hola@andamx.org. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como AndaMX en Facebook y LinkedIn o como anda-mx en Instagram y TikTok. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Bye bye. Bye.